Buenas noches, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben que estamos aquí obsesionados en seguir el curso del dinero y de la economía y como hoy es jueves, 14 de marzo, vamos a hacerlo con la bolsa, con el IBEX 35, seguimiento del cierre del IBEX 35. Hoy, a pesar de las inestabilidades de las votaciones en el Parlamento británico, que ya empiezan a ser una rutina de las tardes de los españoles, bueno, pues tenemos un cierre positivo de la bolsa que no es poca cosa. Incluso ha habido momentos durante la jornada en que parecía que íbamos a llegar al 9.300. Luego no ha sido así, se ha desinflado bastante, pero cerramos en positivo, 0,19%, en 9.209 puntos. Vamos con las acciones que más han subido durante la jornada de hoy. Las tres que hemos seleccionado por ser las que más suben. IAG, precisamente el consorcio de Iberia, Vueling, British Airways, que bueno, hoy sube un 1,5 hasta 6,38, sin duda alguna, porque bueno, la salida dura, la salida alocada, pues ayer fracasó, se encalló en ese Parlamento británico, ya empezamos a conocerlo y sus maneras son atroces, la verdad. Banco Santander, bueno, pues Banco Santander hoy, valor que sube un 1,01%, cierra en 4,30, uno de los más sólidos a lo largo de la jornada. Inmobiliaria Colonial también cierra con subidas, 0,93% hasta 9,26. Y si estas son las tres que más suben, ahora vamos a ver las tres que más bajan. Las tres que más bajan en el día de hoy, ENCE, la compañía, una de las más importantes de Europa de celulosa, que pierde 5,42. Luego veremos por qué, tiene problemas internos, decisiones del gobierno que la perjudican. Cierra en 5,58. ArcelorMittal, pues que cierra con pérdidas de 2,32% en 18,87. Indra, la compañía tecnológica española por antonomasia, pierde 1,76% y cierra en 9,75. Vamos con los fundamentales de la economía española. Hoy calma, hoy todo más o menos sigue el cauce previsto. La aportación trimestral al crecimiento de la economía, al PIB, es del 0,7%. Datos de diciembre, los precios, el índice de precios al consumo, lo hablábamos ayer, pues bueno, el interanual está en un 1,1% de aumento. El desempleo, el paro, ¿verdad? Los últimos datos, febrero del 19, afecta al 14,55% de la población activa de nuestro país. Y el Euribor, que tanto afecta a la gente que está tramitando hipotecas, en los últimos 12 meses está en negativo de 0,108. Bueno, una opción bastante suave y optimista. Hoy tenemos algunos temas de los que hablar a fondo que ahora vamos a desarrollar en el sumario. Dimisión de Francisco González, el que fuera por casi 20 años presidente del grupo bancario BBVA. El banco se enfrenta el sábado a su junta de accionistas en Bilbao, como es tradicional, la primera presidida por Carlos Torres, el nuevo presidente, y bueno, algo aconsejado que temporalmente, ese temporalmente puede ser muy largo, Francisco González abandone la presidencia para no perjudicar la reputación del BBVA. El banco está a tope con la digitalización de sus servicios, con reagrupar filiales en torno a la marca BBVA, pero de lo que se va a hablar y de lo que más todavía se hubiera hablado en esa junta es del famoso caso Villarejo, que plantea en el horizonte que al menos en 3 ocasiones el banco contrató los servicios del excomisario de policía para asuntos más bien sucios, más bien muy sucios, diríamos. Bueno, previsiones macro. Los analistas de Funcas prevén que para 2019 el crecimiento del Producto Interior Bruto será del 2,2%. Será un poco menor que el 2,5% registrado durante 2018 y en el 2018 la culpa de que no creciéramos más pues fue de la ralentización de la demanda nacional y de la recuperación del sector exportador como elementos que uno y el otro se compensan. Bueno, tenemos que la compraventa de viviendas sorpresivamente cae por primera vez tras 9 meses de crecimiento. Se han cerrado 47.645 operaciones de compraventa en enero y el índice es un 0,2% negativo. Preocupante porque quizás es el primer mes y demuestra que estamos ante un fenómeno de flojera que no esperábamos. El ritmo de compraventa del mes de enero equivale a los que teníamos en 2011.
Por otra parte, Repsol y ENCE parece que cambian de ciclo. Nuestros analistas hoy aquí nos contarán qué quiere decir con eso el sector especializado. Y antes les contaba que una de las compañías con más pérdidas ha sido ENCE y les contaba que los inversores detectan el problema que supone para ENCE el cambio de criterio del gobierno de esa planta de Pontevedra, que ahora plantean que podría perder 400 empleos directos y unos 5.000 indirectos. Por otra parte, y en el terreno de las constructoras, hay que hablar de SACIR, porque SACIR se ha aliado con Renfe para ir de la mano de Alstom, la productora francesa, a intentar conseguir la contrata de nuevas líneas de cercanías en Paraguay. Y el Banco Sabadell, que ha decidido desinvertir en el banco colombiano GNB Sudameris, con esa venta de ese paquete de acciones que tenía desde hace años el Sabadell en Colombia, ingresarán 53 millones de euros. Y por último, hablarles de las aseguradoras que soportan en el último año 525 millones de pagos que han tenido que satisfacer por culpa de incendios. De cada 10 incendios que se producen, 7 ocurren en viviendas particulares. Vizcaya, Barcelona y Madrid copan una tercera parte, el 33%, digamos, de los siniestros por incendio que se detectan en nuestro país. Bueno, vamos ya a la tertulia con nuestros invitados, la tertulia de la barandilla, que comienza ahora mismo. Don Antonio Bandaceo, de Field Capital. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Don Miguel Córdoba, ¿cómo está? Profesor de Economía Financiera del CEU. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿BBVA? FG, yo creo. Vamos con FG, que es quizás el notición del día. El notición del día. Este hombre pasó por la presidencia de Argentaria, luego ha sido presidente del BBVA hasta hace muy pocos meses, hasta que se marchó, cobrando, eso sí, 70 y tantos millones de euros de salida, de prima de salida, y se quedó refugiado en la presidencia de la fundación muy prestigiosa, y en la presidencia honoraria de la entidad, cediendo la ejecutiva a Carlos Torres. Esto se hace para evitar líos en la Junta, don Antonio. Bueno, yo veo que claramente tienen la Junta, la prejunta mañana, la Junta el sábado, y lo que están poniendo es un poco sacar del ruido de esas reuniones lo que está en todos los medios, ¿no? La intervención y la relación que ha podido tener el expresidente de BBVA con Villarejo y la cúpula policial. Los mandarines policiales. Sí, como un poco el mercado no ve esos temas reputacionales nada bien, ¿no? O sea, al final eso es un tema que pues llega directo y que hay que tomar medidas muy rápidas si no quieres que afecte a todos los que quedan por ahora, ¿no? O sea, que no es un tema nada económico, pero es un tema muy de reputación que al final tiene que estar en estos bancos por arriba. De hecho, el Banco Central Europeo ya ha intervenido diciendo que hay que decir qué pasa y qué se va a hacer con esto. El Banco Central Europeo, la EB, el Banco de España, sus dirigentes han dicho que aclaren cuanto antes que eso no se puede resistir. Sí, profesor Córdoba. Lógicamente, la verdad es que esta situación no va a parar las intervenciones de los colectivos de empleados y los colectivos de antiguos accionistas, los vascos, lógicamente, porque se la tienen preparada, ¿no? Entonces, eso de dimisión temporal además es una frase un poco que realmente no dice nada. Bueno, como hay junta, dimito temporalmente. Y luego a mí me gustaría saber cómo es posible que se contrate a 3 firmas de muchísimo prestigio hace 2 meses para hacer una valoración del tema y después de 2 meses no se sabe nada. Recuerdo que cuando hubo que comprar el Banco Popular, en 5 días Deloitte soltó el papel. Es decir, 2 meses para un tema que es reputacional y que es simplemente buscar información y ver realmente qué hay en los archivos del banco y esas cosas, me parece excesivo, sobre todo por los 3 entidades de prestigio. Bueno, la carta de dimisión temporal lo que dice es que en tanto en cuanto no se aclara la situación. Y eso en la justicia española quiere decir que va a estar en vía muerta un par de años, como poco, ¿no? Como poco, un par de años como poco. Está claro que si esperan a que tome decisiones la justicia, pues no vamos por ahí, ¿no? Y yo creo que han querido poner una solución rápida para que la Junta pues vaya por buen camino. Bueno, ¿no? ayer se produjo una cosa absolutamente insólita, que es que, según se ha denunciado de fuentes policiales, la vivienda del juez Manuel García Castellón, que es el que investiga estos hechos de Villarejo y su relación con el Banco BBVA, fue asaltada por un tipo que tenía copia de la llave, que entró, que se hizo ver, y que una vez se hizo ver, con asombro de quien había dentro de la casa, no sé quién sería,
se marchó de allí corriendo, eso sí, dejando la puerta abierta de par en par, pero que parece que era el emisario de una señal, que esto ya es una cosa propia de Sicilia. Sí, No sé, una señal muy extraña, no sé qué pretendían con enviar. Pues me imagino que amedrentar, porque yo creo que el problema de toda esta historia es que ese grupo, que debía ser bastante amplio, de Villarejo, pues sigue existiendo. O sea, Villarejo era la cabeza, que es al que han cogido, y a lo mejor han señalado ya algunos, pero creo que para hacer todo lo que hacía, debe tener un equipo grande. Y debe tener copias de llaves, debe tener teléfonos, debe tener de todo. Entonces, pues una de las cosas que puede hacer es decir, oye, por supuesto no debe de funcionar, espero que no funcione, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una especie de mafia policial curiosa. Curiosa y bastante envuelta en el IBEX en general, en diferentes terminales importantes del IBEX, ahí estaban colados y a lo mejor eso llega a explicarnos algún día cómo es posible que una sola empresa, la de Villarejo, pueda controlar a la vez 4.000 teléfonos, ¿no? Que es una cosa, un empeño bastante complejo. Bueno, iremos viendo. De momento, dejar constancia de la dimisión temporal de Francisco González como presidente honorífico del BBVA y como presidente también de la fundación del banco. Bueno, tenemos en términos macro, profesor, un dato que aporta Funcas, que es un servicio de estudios bastante prestigioso, de los más prestigiosos que hay en el país, que dice que cree que en este año 2019 vamos a crecer un 2,2%, un poquito menos del 2,5% que tuvimos. Bueno, no está mal la previsión. No está mal. Además, Funcas suele ser relativamente optimista en sus predicciones. Yo las voy siguiendo más o menos. Suele ver las cosas medio llenas en vez de medio vacías. Yo de todas formas creo que la incertidumbre política que tenemos va a pasar factura y que no solamente son las elecciones, es que si hay 5 partidos y pues habrá que ver cómo son las proporciones, la incertidumbre no le sienta bien a la economía. O sea, en general esas cosas no sientan bien y bueno, puede ocurrir que haya un segundo semestre que tengamos unos crecimientos más cortos. Por eso, de ese 0,7 del que veníamos, del trimestre, que era el cuarto trimestre, ¿no? Sí, señor. De ese 0,7 podemos ir a 0,5 y ya veremos si no baja un poquito más. A mí me dicen ahora que vamos a estar un poco por debajo del 2 y no me extrañaría que eso pudiera ocurrir. Pero, en fin, tenemos que ver qué ocurre a lo largo de los próximos meses y, sobre todo, si se puede formar gobierno en verano. Porque dependiendo de cómo sea ese gobierno, pues imagínate, si es un gobierno de izquierdas, pues y nos dice que va a subir otra vez los impuestos, ese tipo de cosas, esas cosas le sientan muy mal a la economía. Señor Banda, ¿afirmaría 2,2 de crecimiento en el 19? Yo totalmente. O sea, lo que sí veo es que nosotros no estamos haciendo, o las expectativas para España no son muy distintas de lo que nos está pasando al resto de Europa, incluso a Estados Unidos. O sea, la situación en general de la economía, vista además por el Banco Central Europeo, como nos dijo la semana pasada, está en clara reducción de su crecimiento, ¿no? Y para España, pues yo un 2,1 lo veo perfecto y porque el entorno ese político del que hemos hablado puede ser que nos para. Lo que sí que es verdad es que tenemos una base micro muy fuerte que en cuanto tuviésemos una ligera solución política y las cosas fuesen mejor, podríamos tener una salida. O sea que estamos así con una situación política mala. Si consiguiésemos ponerse de acuerdo y tener un gobierno de verdad que apostase por reducir fiscalidad, por hacer las cosas con un poco de serenidad y con sobre todo las posibilidades a largo plazo, tendríamos una parte micro muy fuerte creciendo y la economía española estaría muy lejos de lo que ocurre con el resto de Europa, porque si te comparas con la situación que tiene Alemania, que no crece desde hace 20 años, Francia, que también tiene una situación de desorden. Y está casi en recesión, Alemania. O sea, tienen situaciones que no se comparan con la situación española, que dándole un poco de alegría podríamos salir muy, muy diferenciales con el resto de Europa. Entonces, yo creo que esa oportunidad está en manos de los políticos y está en manos de esos políticos aprovecharla. Entonces... Bueno, para no ser equívocos, porque a veces luego se nos acusará de que tratamos de ser excesivamente optimistas. No, hay que contar las cosas en su justa medida. Alguna vez aquí se ha oído, alguno de los ilustres participantes en la tertulia, decir que la construcción tira, decir que las ciudades están llenas de grúas, decir que hay un aporte de la construcción de nuevo a la balanza del empleo. Y eso es verdad, pero, sin embargo, hay un dato que lo contradice y que es, yo creo que un poco preocupante. El dato de compraventa de viviendas en el mes de enero ha bajado por primera vez tras 9 meses, antes lo comentábamos,
está en torno de 4.690 operaciones, que equivale a lo que había en el 2011, y en retroceso. Esto habrá que confirmarlo con más datos de más meses para que sea algo fiable y preocupante, pero de momento se ha encendido una luz en el panel de control. Es lógico también, es decir, vamos a ver, se estaba recuperando y al final tiene que tender a estabilizarse. Ese 0,2 tampoco, efectivamente, hace falta ver más datos, no podemos llegar a una conclusión. Y también es cierto que esa ralentización que se está produciendo a nivel europeo y tal afecta a todo, incluso a los que vienen de fuera a comprar en la costa y tal. Quiere decir que al final el Brexit, pues el Brexit corta a mucha gente, que británicos compraban muchas casas. Bueno, es decir, que hay que entender que el entorno, el contexto global internacional no es para muchas alegrías. Entonces, que se pueda frenar el tema de la vivienda, pues parece también razonable. Luego hace falta que la gente tenga renta disponible. Todos sabemos que en España los salarios están bastante más bajos que en el resto de Europa. Entonces, claro, la gente bastante hace con sobrevivir. Comprarse una casa y que te dé el banco la hipoteca, cuidado. Y milagrosamente el ahorro doméstico crece un poquito, que también hay que decirlo. Yo creo que hay un elemento clave aquí que es la temporalidad también. O sea, que en el mes de enero venimos de un año pasado en términos de mercado muy complicado, en términos de crecimiento pues también fue de más a menos, y metido ya en el entorno político, la gente ante la situación de comprarse una casa, tuvimos mucho ruido de cambio de fiscalidad, de posibilidades de otro tipo. O sea, que no se ha fomentado la venta de viviendas por parte del gobierno. No se ha ido en contra, pero ha habido muchos comentarios de a lo mejor se estaba fiscalizando la segunda vivienda, había posibilidades en fiscalidad que hace que el inversor y además el comprador de casas también se espere, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hemos visto. Y creo que hasta después de las elecciones, pero no estas primeras, sino yo creo que incluidas las municipales, podemos tener una fuerte ralentización en la venta de viviendas. Si salen las cosas ordenadas, pues probablemente entonces eso se disparará, porque lo que sí que es verdad es que cada vez se ven más grúas, ¿no? Sí, eso es cierto, y cada vez más los bancos están más abiertos a cerrar hipotecas y los tipos de interés no suben, y bueno, parece que sería un momento para que esto, no digo con estruendo, pero... Hay alguna cosa que son el nubarrón, es decir, el tema de alquileres, el decreto ese de alquileres frena mucho al inversor, no al que quiere una casa para vivir, sino al inversor que quiere para alquilar, porque obviamente le empeoró claramente al inversor las condiciones. Lógicamente, yo estoy seguro que una parte de la compra de viviendas se estaba produciendo precisamente por inversores que querían poner su casa en alquiler o pasársela a Airbnb o alguna cosa de esas. ¿No? Quiere decir que ese decreto está haciendo daño. Y Socimis, que están sacando al mercado, hay mucha oportunidad en las casas para estudiantes, para extranjeros que vienen. Claro. O sea, era un mercado que había generado muchísimo interés desde fuera, y yo creo que llevamos pues prácticamente 8 meses desde el cambio de gobierno, o 10 meses, que ha paralizado muchas cosas por, otra vez, problemas de un entorno legal que cubra todo eso. Incluso ya han amenazado con meterle mano a las Socimis fiscalmente. Sí, ha habido varias amenazas en ese sentido que espero no se lleven a cabo por falta de tiempo, no digo por falta de ganas, que ganas parece que sí se las tienen. Me tienen que ayudar a explicar a nuestros espectadores qué quieren decir los analistas del mercado cuando dicen que Repsol y que ENCE están cambiando de ciclo. Bueno, hay un elemento clave en tanto química como en petróleo, ¿no? Que es cuándo inviertes y cuándo produces, ¿no? Cuando ese precio, o sea, que el ciclo económico te lleva a que tus inversiones tienen que producir rentabilidad, quiere decir que estás cambiando de ciclo, y es un poco lo que hablan los analistas, ¿no? En el ciclo químico, y yo creo que especialmente en ENCE, lo que está buscando es cómo transformar su negocio a un negocio de siguiente generación, ¿no? Y eso es lo que, si no da buenas explicaciones de lo que va a hacer, lo que consiste es que no va a tener crecimiento, porque se agota ese ciclo al que ha hecho las inversiones y en el que está dispuesto a hacer nuevas transformaciones. Y yo creo que eso es lo que le está perjudicando. Y lo que tiene que hacer para contrarrestarlo es dar una información clara al mercado de cuáles son sus expectativas para el futuro. Y hemos hablado, y ha salido de la noticia al final, que es que hay un elemento regulatorio en toda esa transformación que le puede afectar. Entonces, si tienes problemas de nuevo regulatorio, al final paralizas negocios que tienen crecimiento y que tienen posibilidades.
Sí, vamos a ver, son dos sectores diferentes, obviamente, tanto Repsol como ENCE. Repsol, evidentemente, está centrado en el mundo de las gasolinas, los gasóleos y demás. Claro, vamos a ver, todas las noticias que salen en relación a los coches, a los motores de combustión, son negativas. Hoy mismo salía que Volkswagen va a invertir, creo que eran 30.000 millones en hacer 70 modelos de coche eléctrico, o sea, volcados completamente del coche eléctrico. Entonces, eso es vender mucha menos gasolina y mucho menos gasóleo. El problema está en que además esto se puede hacer en un plazo de 5 a 10 años. Entonces, claro, las perspectivas que tienen unas refinerías, que es un activo fijo, que estará parcialmente amortizado, pero es un activo muy importante. Muy costoso. Muy costoso, pues claro, eso el inversor se lo piensa. En cuanto a ENCE, el mundo de las celulosas es un mundo complicado. Los chinos tienen mucha mano en los precios de la celulosa, manejan mucho los precios. Y yo he visto compañías que estaban también con celulosa, como Niace, que al final cayó en supresión de pagos, y era precisamente por eso, porque los chinos le habían cogido el precio, se lo habían bajado un 40% y le habían dejado sin umbral de rentabilidad. Quiero decir, es un negocio complicado la celulosa. Habría que meterse más adentro. Por redundar en esas dos compañías, Repsol y ENCE. En Repsol tengo que decir que hoy el barril de crudo está en máximos. Hoy, bueno, oye, no es mucho. ¿Del año? Sí, del año, y se va a poner, yo creo que se va a poner entre 70 y 80 con bastante posibilidad. Y en concreto sobre ENCE, algo que afecta y que tiene que ver con la política. Ha habido un cambio de criterio de la anterior administración Rajoy a la actual administración Sánchez, que afecta a una de las grandes factorías de ENCE en Galicia, en Pontevedra. Antes dijeron, bueno, esta es una empresa cuestionada por los medioambientalistas desde siempre, pero bueno, estuvieron a punto de levantarla y primó el empleo sobre la necesidad medioambiental. Se les concedió una especie de dispensa para que continuaran operando. Este gobierno ha dicho no, y de eso cuelgan 400 y pico empleos y directos y unos 5.000 indirectos, con lo cual vivimos demasiado colgados del BOE. Bueno, en sectores regulados como estos es obligatorio y hay que estudiarse el BOE antes de intentar hacer negocio, porque lo que no puedes es saltarte de la ley, ¿no? Y al final cualquier movimiento contra la ley te va a implicar que vas a estar, o sea, vas a tener penalizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ENCE en ese sentido y en Pontevedra tiene que dejar muy claro que lo que va a intentar es mantener el empleo y va a buscar lo que necesite. Yo creo que ahí seguramente la ayuda del gobierno regional y los cambios regulatorios que todavía no se han aplicado sean favoreciendo el mantenimiento del empleo, que yo creo que es un objetivo clarísimo. Sí, estoy de acuerdo que, es decir, en determinadas comarcas donde desgraciadamente, yo creo que viene desde la época de Franco, eso de decir, esta planta la hacemos en esta ciudad, esta planta en esta planta en esta. Y al final han generado una dependencia absoluta, y ese negocio en un momento determinado se cierra y dejas ahí el pueblo con 500.000 familias sin trabajo y sin opciones. Ese modelo que se hizo en la época del desarrollismo, pues ahora, nos ha ido viniendo en determinados momentos que se provocaba crisis importantes, como tú dices, no sé si eran 5.000 indirectos, pero 400 empleos directos, seguro que al menos 1.000 indirectos te produce, y probablemente es una comarca a la que la machaca. Sí. Entonces yo creo que el gobierno ahí debería ser un poquito sensible a estas cosas. Bueno, nuestro último asunto en la tertulia, las aseguradoras han tenido que apoquinar 525 millones por incendios. Sabemos de esos incendios que se producen 7 de cada 10 en viviendas particulares. Sabemos de esos incendios que un tercio en Vizcaya, Madrid y Barcelona. Eso es bastante lógico, ¿verdad? Pero es muy caro asegurar un incendio. Hay que tener en cuenta que ese esfuerzo a veces no se ve. Cuando pagamos el seguro del hogar, pagamos la prima, pero no sabemos estos datos que nos ayudan a comprender la dificultad del sector. Bueno, yo creo que es un sector muy complicado, ¿no? Pero al final tienes un reaseguro que es el que te marca dónde va ese dinero que estás invirtiendo y cuál es ese coste, ¿no? Yo creo que el reaseguro, que es el que marca esas capacidades de tener problemas, está muy bien tratado. Entonces, yo no veo tanto problema por las aseguradoras. Me parece un número que comparado, y según he leído en la prensa hoy, comparado con otros países, estamos por debajo. O sea, que el número de incendios en España es inferior, y el número y las posibilidades que tienen las aseguradoras las tienen muy claras en ajustar el coste de ese seguro, ¿no? Y yo creo que por ahí en España están yendo bastante bien. Sí, aparte que el tema del reaseguro hace que la compañía
compañía que tiene el seguro con un cliente al final reasegure el 90, el 95% con otras compañías, con lo cual al final el riesgo no se centra en una compañía en particular. Y ojo, esto es a nivel mundial, ¿eh? Yo me acuerdo cuando hubo el accidente de Fukushima, que salió en Mafre, pues tengo no sé cuánto de cuota, es decir, que al final el mundo del reaseguro, la dilución del riesgo, que es lo que se basa el mundo del seguro, funciona de esta manera. O sea, las propias compañías no quieren concentrarse en seguros y hay pactos entre ellas y se van diluyendo, con lo cual, bueno, yo creo que bien. La red, el impacto lo amortigua, ¿no? Exactamente. Muy bien. Vamos con la recta final del programa y con ese correo que tenemos dispuesto para ustedes, es el correo de Pulso Económico. Pulsoeconómico, ahí lo ven, eltorotv.com. Pregunta que vamos a tratar de resolver con su ayuda. Araceli Ramón, desde Valencia, dice, ¿es buen momento para entrar en bolsa? Don Antonio, ¿es buen momento para entrar en bolsa? Bueno, yo digo siempre una cosa, el momento de entrar en bolsa nadie lo sabe. Lo que tienes la oportunidad es que si tienes dinero, tienes un horizonte de inversión que no te preocupa, siempre es bueno, porque la bolsa te va a dar una rentabilidad. Ahora, si es dinero que vas a necesitar para otra cosa, de ninguna manera. ¿Pero los precios lo aconsejan entrar ahora? Bueno, siempre es bueno para entrar. Bueno, yo creo que el dinero es cobarde y la incertidumbre no le trata bien. Yo, sinceramente, sin saber lo que va a ocurrir en los próximos 2 meses, me cuesta mucho invertir ahora. Yo preferiría estar a la expectativa. Puede protegerse con una de esas expresiones magmáticas del mundo de la bolsa. Mejor liquidez. Sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Les espero mañana a las 8 en punto de la noche.